Les saludo, mis amados hermanos, amigos, familia, compañeros, con el cariño de siempre, esperando que Dios, nuestro Señor, les bendiga, esté con ustedes, les guíe y que a través de este mensaje, pues todos podamos de alguna manera darle a Él la honra y la gloria que merece, crecer un poco más en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de cuál es nuestro lugar, nuestro papel aquí en la tierra y de qué manera podemos nosotros seguir los pasos de nuestro Salvador Cristo Jesús. El día de hoy hablaremos de un salmo, el Salmo 22. Es interesante porque nos habla, a pesar de que es un escrito del Antiguo Testamento, nos habla de situaciones que sucedieron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado. Este Salmo 22, algunos le han también llamado como el Salmo de la Cruz o el Cántico de la Cruz, por lo que se menciona ahí. Y nosotros vamos a analizar algunos de estos versículos de este Salmo y también darnos cuenta cómo la palabra de Dios realmente nos habla en el pasado de algo que va a suceder en el futuro y se cumple. Esto sucedió precisamente en algo, una etapa en la vida del rey David y cómo ya después, 1000 años después, se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues cuando una persona está en una relación muy estrecha con Dios, una relación que está tan conectado directamente de una manera, pues, que puede entender sus ideas, ver sus verdades de una manera mucho más fácil, pues aún habrá algunos que podrán expresar esas ideas, esas verdades, de una manera sumamente hermosa hacia, hacia nuestros oídos cuando podemos nosotros escuchar, hacia nuestra vista cuando podemos leer y darnos cuenta que algunas personas realmente pueden crear algo tan maravilloso como lo hizo el rey David, acomodar los pensamientos, las ideas de Dios de tal forma que pueden crear poesía, pueden crear canto. El rey David precisamente es lo que él hizo, él creó. El rey David se le conoce por el escrito de la mayoría de los salmos, intérprete, compositor. De hecho, a David se le menciona unas 80 veces en el Antiguo Testamento y unas 60 más o menos ahí en el Nuevo Testamento. Fue el menor de 8 hermanos, según lo que nos dice la Escritura allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Su padre fue Isaí, quien era nieto de Ruth y de Boz, y también considerado perfecto en su corazón delante de Dios. Desde joven David demostró tener valor, ternura, porque al ser pastor de ovejas, las trataba de una manera también muy cariñosa, pero también las defendía. El valor no solamente se demostró cuando enfrentó a Goliat, sino aún cuando enfrentaba a aquellas fieras que acechaban su rebaño. Fue el segundo rey de Israel, allá por aquel tiempo de 1962 años antes de Cristo. Y después de la desobediencia de Saúl, pues es cuando es nombrado rey. Compositor, él escribió muchos poemas, muchos salmos, como este que vamos a analizar, algunos de esos versículos. Este salmo es uno de los más impresionantes porque nos habla de terribles sufrimientos y situaciones, pudiera uno interpretar sin alivio. Nos habla de un tumulto, un linchamiento propiciado por gentuza que gritaba, por gente que quería el castigo para alguien. Nos habla este salmo de un hombre bueno que es atrapado. Nos habla de un hombre bueno que es capturado por sus enemigos, de un hombre bueno que es escarnecido, es humillado, es maltratado. Él está desvalido, está exhausto. Lo único que puede hacer este hombre es clamar a Dios.
El salmo se describe como un grito de angustia, también como un canto de alabanza. El Salmo 22 empieza de la siguiente manera. Así en el versículo 1, nosotros podemos notar que hay algo de familiaridad en lo que leemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues por supuesto que son las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz. ¿Y por qué esta situación está con David? Bueno, no podemos dudar que él es inspirado por Dios para escribir esto y que estuvo viviendo una situación o varias sumamente estresantes. Sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7, también mucha familiaridad. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y se nos quedan estas palabras, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que recordamos de Cristo en la cruz antes de morir. Allá lo que nos dice Mateo, lo que nos dice Marcos. Precisamente, pues bien se podría llamar el cántico de la cruz, el salmo que nos habla de Jesús, donde dice que hasta las personas más buenas sufren. ¿Qué le estaría pasando a David en estos momentos? ¿Por qué situación se estaría recordando? Evidentemente que David eh, escribe de una o varias malas experiencias que él vivió, evidentemente, persecución, dolor, padecimiento, porque podemos interpretar que son como gritos de dolor los que él está plasmando a través de ese escrito. Al mismo tiempo nos pone en los últimos momentos en los que Cristo se encuentra todavía con vida, clavado en la cruz. El Salmo 22 nos habla de profecías, nos habla de situaciones que se cumplieron en la muerte de Cristo Jesús. Algunas cosas interesantes vamos a analizar en este momento. El versículo 1 lo dejamos para el final, pero podemos hablar acerca, por ejemplo, de las burlas. Ahí en el versículo 7 del Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, me escarnecen, se burlan, se mofan, me insultan. Es lo que dice. Y bueno, nosotros podemos encontrar allá en Marcos, capítulo 15, versículos 28 y 29, donde dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los pecadores, y los que pasaban le injuriaban, o sea, le insultaban, le decían maldiciones, meneando la cabeza, así como diciendo, no, este hombre malo, este hombre de lo peor. El salmista dice, estiran la boca, menean la cabeza. Fueron muchas burlas. A veces hablamos más de, pues, que lo flagelaron y que le pusieron la corona y que lo clavaron, pero también la manera en que se expresaron de él, la manera en que le gritaban, era sumamente desagradable oír todo lo que le decían a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 del Salmo 22 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahí en Mateo, capítulo 27, versículo 41 y 43, no se me pasó el 42, nada más quise tomar el 41 y el 43.
Dice así, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose. Y con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, confió en Dios, líbrele. Ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pasando por ahí, viéndole ahí ya crucificado. No podemos dudar que también David en su momento, él también confiando en Dios y la gente burlándose de él y la gente diciéndole, pues ¿dónde está Dios? ¿No que tú creías mucho en Dios? Y también esta situación me recuerda de a veces cómo uno enfrenta a ciertas personas que se burlan de uno. Pues no que eres cristiano, no que Dios está contigo, no que, ¿y por qué te pasan estas cosas? ¿Y por qué vives así? Dios no te quiere, Dios no te ama. En algún momento yo creo que hemos experimentado situaciones así de burla, de rechazo, donde la gente nos hace menos y como que si lo que nos estuviera pasando fuera nuestra culpa, como si Dios no nos escuchara, como si Dios no nos respondiera. Pues así se sentía David en ese momento, pues aquí estoy batallando con esto no hay nadie que me ayude. Todos se burlan, todos nomás me rechazan. Dice también más adelante en el Salmo 22, pero en el versículo 16 dice que sería traspasado, porque perros me han rodeado. Dice David, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El rey David dice, perros me han rodado, y no se refiere a animales que fueran perros, no, se refiere a las personas. Y hablar de alguien, decirle que es un perro, es una manera también de decir, pues, esta gente me trata es agresiva conmigo, me están cazando, literalmente, porque recordemos que varias ocasiones a David lo estuvieron persiguiendo y lo querían matar precisamente. Cuadrilla de malignos, gente que busca hacerme algo malo. Horadaron mis manos y mis pies. La palabra horadar significa traspasar, perforar. Es como si dijera, traspasaron mis manos y mis pies. Y esto se cumple literalmente cuando nuestro Señor Jesús es crucificado. Lo atraviesan con clavos en sus manos, en sus pies. Después lo atraviesan también con una lanza en su costado. Y el mismo David, de alguna manera, siente que ha sido así, traspasado, me están lastimando, me están causando un dolor, un daño muy grande, pero que mucha gente pudo ver con sus propios ojos cuando a nuestro Señor Jesús se lo estaban haciendo. Esa gente que lo estaba persiguiendo, pues a nuestro Señor Jesús también así lo persiguieron. Claro que en muchas ocasiones no pudieron atraparlo porque todavía no era el momento, pero cuando se llegó el momento, iban ahí una cuadrilla o mucha gente con lámparas, con palos y gritando en la noche, guiados por aquel traidor llamado Judas. Y así, dice, como un ladrón vinieron delante de mí. Generalmente, pues se refiere a toda esa gente malvada, esa gente que lo atrapó. ¿Por qué tanta gente? Pero pues la idea es de que esto que escribe David se cumple también en el momento en que nuestro Señor Jesús era clavado en la cruz. En el versículo 18 del Salmo 22 se menciona que sería despojado de todo. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes, dice David, lo escribió David. Y nosotros recordamos lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Se dice allá en Juan, se escribe, capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos,
sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y lo que escribe David se cumple al pie de la letra allá, 1000 años después, con nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Robarle a una persona aún su propia ropa, dejándolo desnudo o semidesnudo, mis hermanos, es una manera de dejarlo desamparado. Es un gran insulto para la dignidad humana. Jesús sufrió esta experiencia tan humillante en la cruz, a la vista de todos. La mayoría de nosotros nunca va a experimentar una vergüenza de esa magnitud, a ese extremo. La humillación de quedarnos desnudos en público. Esto, sí, tal vez lo hemos visto en alguna película, lo hemos leído de gente que en algún tipo de guerra así la tratan. Pero nuestro Señor Jesús, al Hijo de Dios, ya lo habían golpeado, lo habían flagelado, le habían puesto esa corona y luego ahora ahí le quitan, pues él no tenía nada, nuestro Señor Jesús, ¿qué tenía? ¿No? Dice, yo, nomás lo que tenía puesto, y aquellos se lo quedan, y aquellos a ver, ¿a quién le toca? Vamos a echar suertes, vamos a rifarlo aquí, a ver quién se queda con todo esto. Una humillación sumamente grande, y toda la gente, unos riéndose, otros gritando, otros insultando. Pero quizá la profecía más significativa de todo este salmo es lo que nos dice ahí en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué las dijo David? ¿Por qué se siente así David? Nosotros cuando leemos allá en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, dice así, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. La hora novena, pues eran las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde de nosotros ahora, pero para ellos en aquel tiempo, la hora novena, pues se regían a partir de las 6 de la mañana, era la hora primera y así hasta en adelante. Entonces, la hora novena sería para nosotros las 3 de la tarde cuando esto pasó. A gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado describe la soledad del amado Hijo, que lleva el pecado del mundo, de toda la gente. Jesús cargando la sentencia de la humanidad, no solo la muerte, sino también con la sentencia de esa separación de Dios. En ese momento Jesús está experimentando lo más oscuro, lo más doloroso de toda su vida, todo aquello que sobrellevó por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se refiere al infierno que Él está cargando en sí, de toda la gente. El castigo que condena a una total separación a causa del pecado, donde no hay la posibilidad de que se encuentre Dios, porque donde hay pecado no puede estar Dios, no puede estar la presencia de Dios. Castigo es lo que se siente cuando se está completamente desamparado. Algunos han dicho, pues por eso no estaba ahí Dios. Dios, por supuesto que estaba viendo esa escena, pero no podía interferir. Jesucristo le había dicho, bueno, si mi ejército fuera de este mundo, tal vez hasta si yo quisiera llamaría a mi ejército y me salvarían, le dijo a Pilato, pero mi reino no es de este mundo y yo para esto he nacido. Pero no fue fácil, no fue algo sencillo. Él tiene que cargar con todo esto. Este salmo inspirado
David lo hizo a manera de una sorprendente descripción acerca del sufrimiento que nuestro Señor Jesús iba a soportar cientos de años ya en el futuro. Como el Mesías, pues tenía que ser un descendiente de David, se esperaba que muchos de los salmos aplicaran a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios. Si nosotros nos damos a la tarea de estudiar un poco más acerca de la Biblia, nos damos cuenta de que muchos de los pasajes de los salmos describen con detalle los hechos de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesús. El mismo Jesús con frecuencia mencionaba, citaba los salmos. Nosotros hemos podido comprobar cómo lo que se dijo en el pasado se cumple tiempo después. Casi todo lo que sucedió en la crucifixión, la mayoría de las palabras de Jesús en sus horas finales fueron escritas, fueron profetizadas en los salmos. Por eso qué importante es que nosotros también analicemos, según lo que nos dice Juan 5:39, dice así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque lo que escribe el rey David no es nada más lo que le está pasando a él. De alguna manera se siente así, pero también Dios lo utiliza para ayudarnos a comprender de que Dios pone en la mente y en los labios y en la mano de David lo necesario para que él nos transfiera lo que ha de acontecer. Es obvio que David está pasando por una gran prueba cuando escribe todo esto. Se siente terriblemente mal, por supuesto. E incluso en el versículo 6 del Salmo 22, él se describe a sí mismo, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se sentía de lo peor. Y tal vez hasta la misma gente lo veía así, de esa manera, como lo peor. Cuando la gente nos rechaza, cuando la gente nos desprecia, cuando la gente se burla de nosotros, nos trata como si fuéramos de lo peor, cuando la gente le trata a uno como basura, después de tanto rechazo y desprecio, cualquier persona puede sentirse como gusano. Cuando Jesús citó estas mismas palabras, estando crucificado ahí en la cruz, llevando la carga de todo, culpas, vergüenzas, errores, pecados, mentiras, tragedias. Es demasiado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se refiere a una situación tan difícil como estar viviendo tal vez un infierno, llevar el castigo sin merecerlo, sentirse uno separado de Dios. El castigo, pues sí, es algo que alguien recibe se supone que por lo que ha hecho, se lo merece, pero nuestro Señor Jesús no lo merecía. En el caso de Jesús debemos entender que cuando está diciendo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se está quejando, más bien está llamando urgentemente a Dios, a su Padre. Es como si dijera: Señor, ¿dónde estás? No, no te siento, no te veo, me duele, ayúdame. Y por último, ya cuando está con su último suspiro, es cuando dice: consumado es, cuando dice: ya, lo cumplí, lo hice. Y pues todo esto que está enfrentando Jesús, todo esto que está él pasando, nos permite a nosotros darnos cuenta que él puede de alguna manera entendernos cuando nos sentimos en situaciones tan extremas. Cuando la gente se encuentra con duda, cuando la gente se encuentra de luto, cuando la gente
se encuentra enferma, vacía, puede entender que Cristo ya pasó por algo tan doloroso, extremo y difícil. Puede entender uno que mi Dios sabe realmente por la situación que está pasando porque ya la enfrentó Jesucristo. Este salmo habla de algo triste, algo humillante que le pasó al rey David, pero el mismo salmo nos habla de la humillante y vergonzosa situación, la tortura que vivió nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de esa tragedia, en medio de toda esa situación tan impresionante, nuestro Señor Jesús obtuvo la victoria. Sí, es cierto, Él muere en aquella cruz, pero se le levanta victorioso al tercer día. David también se sintió así, tan abrumado, tan afligido, tan perdido, pero también salió adelante de lo que le estaba pasando, de lo que estaba enfrentando. Usted, mi hermano, mi hermana, cualquier persona que esté viendo y escuchando esto, en algún momento tal vez se ha sentido así y Dios entiende, Dios le ve, Dios lo sabe. A veces uno piensa, pero ¿por qué no encuentro solución? ¿Por qué no encuentro salida? Tal vez tiene que pasar usted por todo eso, pero no significa que eso sea el final. Mis amados hermanos, necesitamos confiar más en el Señor, necesitamos darle a Él honra, gloria y darle el crédito de que Él puede con cada una de las situaciones que enfrentamos, de cada una de las tragedias que enfrentamos y situaciones complicadas que a veces uno, claro que no se las desea a nadie y a veces uno tiene que enfrentarlas, pero no sabemos cómo y no queremos hacerlo solos. Dios está ahí con usted. Si de alguna manera podemos hacer algo, orar por usted, por algún familiar, háganoslo saber. Para eso estamos también. Que Dios nos los bendiga y que Dios nos siga dando fuerza para también seguir enfrentando lo que viene. Estamos aquí y a veces uno no sabe cómo será el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, pero lo que sí podemos saber es que Dios está presente, Dios está ahí. Gracias y bendiciones.